se cortó. Si yo fuera a sacar información de lo que está en cada iglesia, ¿verdad? Lo que estaba, dónde estaban situadas, lo que había alrededor de ella, los imperios que se movían alrededor de ella, cómo llegaron, ¿verdad? A formarse cada iglesia, sería mucho contenido. Me tomaría, yo creo que mínimo 30 minutos para hacer cada iglesia. Lo único que quiero hacer es una comparación de lo que el Señor espera, ¿verdad? De nosotros como su iglesia, como su templo, ¿verdad? Él nos da en cada una de estas iglesias como nos podemos comparar a ver cómo estamos y analizarnos nosotros a ver cómo vamos, es verdad, ya que somos su templo y su iglesia, como dije. Entonces estas iglesias estaban en Asia, son 7 iglesias que voy a estar hablando, y el Señor les envía un mensaje a cada iglesia como una forma de reporte, dejándoles saber lo que están haciendo bien y dónde están fallando, lo que están haciendo mal. Y Él les dice, me gusta esto, de alguna forma, ¿verdad? Me gusta esto, tienes que arrepentirte de esto. Entonces, eh, esto viene a través de una conversación que estuve yo hablando con alguien que me estaba preguntando que cuál era la iglesia verdadera del Señor, y es todo creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y vive su palabra y da frutos, ¿verdad? Que vive la palabra y da fruto. Esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero templo. No es una denominación, no es un templo físico, porque muchas personas piensan que solo como una denominación específica es la que se va a ir con el Señor, y eso no es así. Es todo creyente que escuche la palabra del Señor, que la ponga por práctica y de fruto. Esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y dice que aquí se cumple la ley y los profetas. Entonces, ahora si estamos en un lugar donde se hace todo lo contrario a la palabra del Señor, entonces sí es necesario de que salgamos de ahí, porque si va todo contrario a la palabra, eso no es una iglesia de Dios, sino que dice la palabra que es una sinagoga de Satanás. Entonces, si va todo contrario a la Biblia, entonces sí hay que salir de ahí. Dice, pero si creo que pero Dios sí tiene un remanente. Yo creo, ¿verdad? Que todo el que maestro, ¿verdad? Que instruye a los creyentes, ya sea que sí fallemos en ciertas cosas, ¿verdad? Como denominación, como iglesia. Por eso es que quiero hacer este estudio, porque aquí el Señor nos dice lo que hacemos mal y lo que estamos haciendo bien, ¿verdad? Lo que le está agradando y lo que hacemos mal, que quiere que nos arrepintamos y nos apartemos. Entonces, eh, tenemos que recordar que todo es obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué condición están estas iglesias. Voy a empezar leyendo Apocalipsis 2, que es donde empieza el Señor a hablarles a las iglesias, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no son y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces el Señor de alguna forma está halagando a la iglesia, ¿verdad? Le está diciendo todo lo que encuentra que está bien con ellos. Entonces aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces tenemos que ver que aquí el Señor lo elogia, ¿verdad? Has sufrido, te has mantenido paciente, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero entonces el Señor dice: has perdido tu primer amor. Yo creo que aquí esto es lo que nos pasa como iglesias a veces, o como individualmente. Nos preocupamos tanto por hacer las cosas del Señor, y lo cual no está mal, ¿verdad? Tenemos que trabajar
para el Señor, pero a veces nos afanamos tanto que perdemos nuestro primer amor, y el primer amor es, ¿verdad? Estar y tener como esa pasión siempre por el Señor, no solo por sus cosas, sino por Él, ¿verdad? Buscarlo en oración, buscar de Él, pasar tiempo con él, ¿verdad? Es como cuando uno está enamorado de alguien al principio, ¿verdad? Que las llamadas, que los detalles y todo eso así. Entonces el Señor desea que también nosotros lo anhelemos así, que lo busquemos con ese amor, ¿verdad? Entonces no podemos, um, no podemos dejar nuestro primer amor de lado. Y dice, el que tiene, déjame ver, perdón. Dice, recuerda por lo tanto de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelabro de tu lugar y no, si no te hubieses arrepentido. Entonces el Señor le dice, mira, esto es lo que estás haciendo mal, arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de su lugar. El candelero representa luz. El candelero representa luz y la luz viene siendo Cristo. Entonces yo creo que a lo que el Señor eh, se refiere acá es quitar su presencia o su luz, su guianza de la iglesia, ¿verdad? Entonces una iglesia sin Cristo no tiene sentido. No tiene sentido ni puede, ¿verdad? O quizás si pudiera, pero no tendría sentido si no tiene a Jesucristo. Entonces dice, el que tiene oídos que oiga, y lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo, perdón, muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto de ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y el amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y sus hijos heriré a muerte, y toda iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en
Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de iglesia en Sardis. Este es el capítulo 3. Voy a seguir leyendo para luego entrar en detalles sobre cada iglesia. Así va a ser más fácil y mejor de entender. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardadlo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, y porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Describe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome la corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente en el trono conmigo, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya hasta acá
el Señor le habla a todas las iglesias. Eso fue el capítulo 2 al capítulo 3, los dos capítulos completos. Entonces habla un poquito de la iglesia de Éfeso, donde Dios reconoce sus obras y su arduo trabajo, su paciencia, que no soporta a los malos y que ha probado a los que dicen ser apóstoles y, y los ha hallado mentirosos. Yo creo que aquí esto solo es posible con Dios, ¿verdad? Tener esa revelación del Señor o su discernimiento. Y no podemos andar por ahí como que dice acusando personas por cosas que dicen o quizás, ¿verdad? A veces la gente no piensa cuando habla y dice, pero si tenemos como cierta inquietudes, siempre es bueno llevárselo al Señor, orar, ¿verdad? Y que sea el Señor el que saque a la luz, ¿verdad? Que nos dé ese discernimiento, que nos hable y nos diga si esto está mal o ¿verdad? Que el punto es no estar señalando, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Esta iglesia había sufrido, había tenido paciencia a pesar de su arduo trabajo, ¿verdad? Actualmente, por amor del nombre de Dios, había perdido su primer amor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que estamos aquí para vivir para el Señor y su reino, pero no solo se trata de nosotros y de vivir nuestra vida al máximo, también hay que trabajar para el Señor y su reino. Pero dice el Señor que una cosa tenía en contra de esta iglesia, que fue que había dejado su primer amor. Y esto nos pasa cuando nos cargamos de hacer tantas cosas y a veces las cosas de Dios vienen a ser como una rutina y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no caer en eso. Debemos de buscar a Dios, así como mencioné anteriormente, como los enamorados que siempre están uno atento del otro, ¿verdad? Cuando está ese amor así, que solo de escuchar la voz se le alborotan las mariposas, como dicen. Entonces el Señor también anhela que nosotros seamos así con Él, que lo anhelemos así, ¿verdad? Porque el que tiene una relación con el Señor sabe que cuanto más buscamos de Dios, ¿verdad? Más lo conocemos, más uno se va enamorando del Señor. Entonces Dios no es solamente un Dios, ¿verdad? Un jefe, ¿verdad? Que te manda que trabajes, que trabajes, que trabajes. O no es solamente un Dios que lo buscamos para pedirle, ¿verdad? Mi conveniencia, lo que yo quiero, lo que deseo. Sino que es un Dios, es un Padre que nos ama y que quiere tener una relación con nosotros íntima, ¿verdad? Entonces el Señor dice, mira dónde caíste, arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor. Es lo que el Señor le aconseja a esta primera iglesia. Entonces los candeleros, como dije anteriormente, significan luz, ¿verdad? El Señor viene siendo el Señor Jesús, ¿verdad? La luz. Entonces Él amenaza con quitarle su luz, que significa guianza, quedarían en completa obscuridad y sin Cristo si el Señor quita este candelero de ellos. Entonces el Señor dice, pero tienes esto bueno, aborreces las obras de los nicolaitas, cual yo también aborrezco. Los nicolaitas vienen a ser, según estuve buscando información, que eso era un falso, viene de Nicolás, un señor que se llamaba Nicolás, era un falso creyente, ¿verdad? Que llegó a ser una apóstata, eh, que terminó, ¿verdad? Enseñando cosas contrarias a lo que la Biblia habla. Entonces se dice que este hombre se infiltró en las iglesias, él iba de iglesia en iglesias para arrastrarlas a la inmoralidad y a la maldad. Y estas personas asolaron a la iglesia, los nicolaitas, con tentaciones sensuales. Se dice que los nicolaitas se abandonaban a los placeres como animales salvajes, llevando una vida en total autoindulgencia. Y la autoindulgencia es como ese autoconsuelo, es tener como una razón para hacer lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, la enseñanza, esta enseñanza
pervirtió la gracia y transformó la libertad en libertinaje, que tenemos que tener mucho cuidado. Yo he dicho anteriormente que hay una línea que no se debe de cruzar, que hay que tener ese discernimiento y estar despierto, porque entre el libertinaje y la libertad y el libertinaje están como que a un paso. Uno tiene que tener cuidado. Si tenemos mucha libertad comparado con el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús somos libres, pero tenemos que tener cuidado qué hacemos con esa libertad y hasta dónde la queremos llevar, ¿verdad? Entonces, no importaba que un creyente, a ellos no le importaba, ¿verdad? O ellos veían bien que un creyente andara en inmoralidad sexual, ellos en fornicación, ¿verdad? En homosexualismo, en la prostitución, en robo, en mentira, en engaño, en peleas y cosas semejantes. Ellos se agarraban de la gracia, ¿verdad? Entonces el maestro Nicolaita en este tiempo sería una persona que enseña que como ya somos salvos, no importa vivir en el pecado, tenemos que tener cuidado porque ya hemos sido perdonados de todos los pecados, transformando la gracia en luz verde para pecar. Enseña que el creyente puede pecar y luego confesar su pecado y Dios lo perdonará. eh, Cuando un maestro es tolerante con los pecados en ellos mismos y en los demás, desprecian la santidad de Dios e inducen a los demás a hacerlo también. Entonces, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios, es fuego consumidor y es un Dios de orden y es un Dios de santidad y tenemos que tener cuidado. Dios tampoco es bobo. Yo no puedo planear hacer un pecado porque simplemente Dios me va a perdonar si yo le pido perdón y me perdona. Eso es erróneo. Si yo cometo un pecado y me arrepiento de todo mi corazón y tengo la intención de jamás volverlo a cometer, Dios me puede perdonar, ¿verdad? Dios me perdona, pero no podemos hacer las cosas pensando que nos podemos salir con la nuestra, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, mira de donde caíste, arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor. Los candelabros, perdón, esto ya lo leí. Todo maestro que no exhorte a los creyentes a vivir en santidad y que no viva en santidad es muy semejante a los maestros nicolaitas. Y la iglesia de Esmirna. Leí todo, voy a hacer una breve conclusión de esto. Conozco tus obras, le dice el Señor, tu tribulación y tu pobreza. Pobreza, no necesariamente cuando se habla de pobreza en la Biblia quiere decir pobreza monetaria. Puede ser debilidad, ya sea física, o en el sentido de quizás opresión o debilidad espiritual. Pero el Señor dice, pero eres rico. El Señor le dice, eres rico. Bien, puede ser que el Señor se refería a lo monetario. En Cristo si somos débiles, en Él somos fuertes. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagogas de Satanás, no temas en nada de lo que vas a padecer. La sinagoga de Satanás se refería a esos judíos que estaban en contra de todo lo que era Cristo, ¿verdad? Que no creían en Cristo como el Mesías y perseguían a estas iglesias, ¿verdad? Entonces dice, Cristo no tuvo nada malo para decirle a esta iglesia, y si busca estudios sobre esta iglesia, fue una iglesia que tuvo una gran persecución. Cada iglesia, si yo quisiera hacer un estudio profundo de cada iglesia, tomaría mucho tiempo, pero puede buscar información y esta iglesia en particular tuvo una gran persecución, pero se mantuvo fiel y así debemos de permanecer nosotros fieles, porque si vencemos
El Señor nos dará la corona de vida y no sufriremos daño de la segunda muerte, que es lo que el Señor les habló. Y cualquier iglesia que no predica a Cristo, no importa su nombre, no importa la denominación, es una sinagoga de Satanás, ¿verdad? La que predica un evangelio diferente al que Cristo nos trajo. Entonces, iglesia de Pérgamo, el Señor dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y no has negado mi fe, ni aún en días, aunque Antipas, mi testigo fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pérgamo era una ciudad donde había mucha idolatría y se obligaba a que adoraran al emperador en ese tiempo romano, César, Augusto, entre otros dioses como Zeus, ¿verdad? Ellos obligaban, y si tenían otros dioses, Zeus era como que ese primer dios, pero ellos obligaban a que adoraran a César. Y a pesar de que estaban en el trono de Satanás, que quiere decir lo que se movía alrededor de ellos, tanta idolatría, ¿verdad? Eh, Ellos estaban, o sea, bajo la influencia, eso era lo que se movía, la influencia de Satanás. Ellos se mantuvieron firmes a pesar de que dieron la muerte de un fiel creyente. No tuvieron miedo, ¿verdad? Eso no lo permitió que se echaran para atrás. Y estos tiempos podemos ver cómo el enemigo está, eh, eh, como quien dice, tomando control, ¿verdad? De todo lo que se mueve, y va en contra de Dios, ¿verdad? Induce a la gente a que vaya en contra de Dios. Todo lo que se está moviendo últimamente es todo en contra de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces Pérgamos debemos, así como Pérgamos, debemos de adorar y seguir solamente a Jesucristo y lo que dice su palabra. Y una cosa dice el Señor: tengo en contra de ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, la doctrina de Balaam enseña que con toda intención, eh, se busca esta doctrina, hace que la gente viole los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que eso sirva de tropiezo y caiga en maldición todo el que lleve esta doctrina. Y Balaam sabe que quien fornica o practica idolatría queda separado de Dios, y va todo lo contrario, y hace todo lo contrario a lo que Dios estableció. Entonces, por ejemplo, que fornicar es prepararse para el matrimonio. Yo he escuchado eso, no sé si usted lo ha escuchado, como mucha gente dice: oh no, porque es que si tú no pruebas y después no te gusta, que tienes que experimentar primero, no tienes que aprender a hacerlo para ya cuando te cases, ¿verdad? Yo he escuchado esos consejos. Entonces, lo que los ídolos, por ejemplo, son instrumentos de fe, y que adulterar es una forma de dar amor. Mentir no es malo, si no es con, si no es, si es para una, si no es, si mentir es malo, no es malo, si es para una buena causa. Eh, También dice, que Balaam era, Balaam era un, perdón, Balaam era un profeta pagano, era un adivinador, y la gente lo consultaba, y este fue un rey, Balac fue el rey de los moabitas, que buscaba al profeta Balaam para que maldijera a Israel a cambio de dádivas. Este rey Balac fue donde Balaam, que era el adivino, el profeta pagano, y le dijo: maldíceme a Israel y te voy a dar esto. Le iba a hacer regalías, si se puede decir. Y porque él le temía al pueblo de Israel. Él ya había escuchado la fama del pueblo de Israel, lo que le habían hecho a otros reyes, y él no quería que lo atacaran o que Israel fuera un problema. Entonces,
Perdón, entonces buscó a este profeta y lo consultaban para que él maldijera, y se decía que a quien él maldecía pues eran malditos, pero el pueblo de Israel andaba con Dios y Dios no le permitió. Entonces el Señor, todo esto, el Señor lo prohíbe, ¿verdad? Todo otra vez que vaya en contra de la palabra de Dios no es agradable al Señor. Entonces dice, iglesia de Tiatira, el Señor conoce sus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que sus obras postreras son más que las primeras. En vez de menguar en obra, esta iglesia lo que hizo fue que obró más, ¿verdad? Pero tengo una cosa contra de ti, que permites que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, perdón, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel fue una sacerdotisa de Baal que se casó con el rey Acab, quien indujo al mismo rey Acab y a los israelitas que rindieran culto a Balán, los indujo, ¿verdad? Y esta se acordaba que ella se encargó de que el pueblo cayera en fornicación y en hechicería. El Señor advierte que arrojará en cama. Esto se refiere a enfermedad y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y a los que son infieles con Jezabel y hacen lo que ella les enseña a hacer, lo que es contrario a Dios. Y el Señor le añade y dice que a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno vuestras propias obras, según vuestras propias obras. La ira del Señor en contra de Jezabel y sus enseñanzas son fuertes como el Señor. Esta mujer fue una mujer muy diabólica, según así lo dicen, ¿verdad? Fue una mujer muy diabólica, llena de maldad, y su muerte no fue una muerte, no fue una, fue algo terrible, ¿verdad? Porque el Señor la borró completamente de la faz de la tierra, y ella fue comida para los perros. Ella fue tirada, lanzada de una ventana del palacio donde ella estaba, y cayó reventada, y los perros que andaban alrededor se la comieron. Entonces el Señor le advierte a la iglesia que se arrepientan, porque Él ha estado esperando a que se arrepienta. Pero al parecer la iglesia, al igual que Jezabel, que no quiso arrepentirse y obró con maldad y maquinó hasta su último minuto. Jezabel maquinó hasta el último minuto de su vida. No se arrepintió, no hubo ningún arrepentimiento. Quiso seguir seduciendo, quiso seguir manipulando. Y fue por eso que tuvo esa muerte tan horrenda. Entonces el Señor dice que lo que le va a ocurrir, ¿verdad? A esta iglesia, si no se arrepienten, Él ya le estaba dando tiempo, y así a veces vemos personas que no queremos. El Señor nos da el tiempo y es paciente con nosotros, y desea que lleguemos a un arrepentimiento, que nos volvamos a Él, y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces con esta iglesia le estaba dando el tiempo y le dice lo que va a pasar si no se arrepiente. Le está advirtiendo fuertemente las cosas malas que le van a pasar si